el próximo domingo, ¿qué diría de nosotros? Piensen en esto, ¿qué diría de cada uno de nosotros? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Le somos fieles? ¿Le somos sinceros? ¿Nos hemos enfriado? ¿No le hemos entregado nuestro corazón? ¿Cómo nos vería el Señor? ¿Saben? Nos está viendo todos los días. Sí. Nos ve exactamente como somos. Si ¿cuántos recuerdan cuando estaban en la escuela y les daban su boleta al fin del mes o del año? La última. A ver, ¿qué calificaciones sacaban? Oh, boy. Oh, boy. ¿Cuáles quieren sacar? ¿Cuáles quieren sacar? A mí me gustaba cuando venían los exámenes, fíjense. Estoy raro, ¿verdad? Soy medio raro. A mí me gustaba mucho la escuela. Para mí la escuela era como vacaciones, porque trabajábamos en el campo unas 15 horas al día. Entonces, ir a la escuela para mí eran vacaciones. Es más, cuando salía de la escuela y nos daban tarea, yo hacía mi tarea, a mi hermano no le gustaba casi la escuela. Yo hacía mi tarea, hacía la tarea de él y todavía inventaba más. Y me decía mi papá, ¿cómo eres tonto y flojo? Tu hermano ya terminó desde hace rato y tú todavía no terminas. Pues no sabía que le estaba ayudando a él también. Porque a mí me gustaba mucho y me gustaba ver, pues aprender. Me gustaba aprender, pero si viniera el Señor a examinarme, ¿qué boleta me daría ahora? Esa es la más importante. ¿Cómo está nuestro corazón? Como les digo, como que viniera a la iglesia, ¿cómo la encontraría? ¿Qué diría? ¿Dónde están los demás? O otra cosa, pensemos en esto, si la iglesia fuera, todos fueran como yo, ¿cómo sería la iglesia? Piensen cada uno de ustedes. Si todos en la iglesia fueran como yo, ¿cómo sería la iglesia? Otra cosa por qué pensar, ¿verdad? El Señor Jesús viene a examinar esta iglesia. Y en la primera iglesia, ¿recuerdan la iglesia de Éfeso? Tenía cosas muy buenas, pero se le pasó una cosa muy importante. Se les pasó una cosa muy importante. ¿Cuál era? Habían olvidado su primer amor. Se habían enfriado en su amor al Señor. Una iglesia puede estar llena de gente, tener muchas actividades, tener un edificio grande, bonito, un estacionamiento amplio, tener las mejores sillas o bancas, tener todo lo que este mundo ofrece. Pero si no tiene amor por Dios, de nada sirve. De nada sirve. Miren, déjenme leerles, y si quieren seguirme, vayan al capítulo 2, versículo 1. Déjenme decirles antes de qué se trata. A cada iglesia el Señor Jesús revela algo de sí mismo. Revela algo de su persona y de su carácter. A todas las iglesias les da su reporte, pero a cada una le enseña, le dice algo diferente que los demás. A la primera de Éfeso, ay caramba. Miren, dice en el versículo 1, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Y ya empieza a mencionarles, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Pero lo primero que quería que se enfocaran, el que tiene las 7 estrellas en la diestra, en su mano, que tiene el control y el poder sobre cada una de las iglesias. Las 7 estrellas representan a las iglesias o los candeleros y a los pastores de la iglesia. La iglesia no le pertenece al pastor, por supuesto, ni a los que están en la iglesia. La iglesia es de Jesús, porque Él la compró con su sangre. Él murió para darle vida a la iglesia. Ahora vayan al versículo 8 del mismo capítulo 2 y miren lo que dice. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Y esto es lo que les dice: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Ahora les revela qué sucedió en su vida. ¿Quién era Él? Él es el primero y el postrero. Son las primeras letras del alfabeto griego, el alfa y la omega. Y eso quiere decir que encompasa todo, absolutamente todo.
Vayan ahora al versículo 12. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Y eso es lo que dice. El que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. ¿Y saben por qué? Porque en la guerra usaban espadas de doble filo. Y él es el que tiene, porque la palabra de Dios nos dice en Hebreos 4:2 que es como una espada de 2 filos, ¿verdad? Su palabra da vida y su palabra puede matar. Porque mismo él dice en la Biblia, dice que Dios da vida y Dios mata. Dios sana y Dios manda tribulación. Depende de lo que necesita cada persona o cada país. Y ahora vayan al versículo 18 y miren lo que dice. Y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira. El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Aquí se identifica él como el Hijo de Dios. Y sabemos que Jesús es el Hijo de Dios, ¿verdad? Que tiene ojos como llama de fuego, que quiere decir que su mirada penetra todo y puede hasta quemar. Él nos ve en este momento, Él sabe cómo estamos cada uno de nosotros con Él. Él sabe absolutamente todo, les digo. Y pies semejantes a bronce bruñido, quiere decir que viene en juicio. Un día el Señor Jesús va a descender de los cielos. Primero vamos a tener la tribulación, el rapto, ¿verdad? Estamos esperando el rapto de la iglesia, que venga Jesús por su iglesia. Pero después de eso, de los 7 años, viene que venga la tribulación. Él va a venir con sus ángeles y todos sus santos van a venir con Él. Nosotros vamos a venir con Él. Y luego dicen, en la siguiente iglesia, la iglesia de Sardis, en el capítulo 3, versículo 1, dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Los 7 espíritus son las 7 manifestaciones del Espíritu Santo en la Biblia. Vayan conmigo a Isaías, capítulo 11. Isaías 11:2, donde dice, y reposará sobre él, sobre Jesús, el Espíritu de Jehová. Y aquí los menciona los 7. Espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Son 7 diferentes manifestaciones del mismo Espíritu, porque solo hay un Espíritu Santo, pero son 7 diferentes manifestaciones del Espíritu Santo y Jesús las va a tener absolutamente todas, porque pues Él es Dios también. Amén. Ahora continúo, regresemos ahora sí al capítulo 3 desde el principio. No, déjenme decirles la última, la iglesia 2 de Filadelfia. Escribe la iglesia de Filadelfia y dice esto, y miren lo que dice de sí mismo. Esto dice el santo y el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Esto significa, Él tiene el poder absoluto sobre todo el universo, el cielo y la tierra. Todo, absolutamente. Es el santo, el verdadero, que tiene la llave de David. Él abre y nadie cierra, cierra y nadie abre. Nadie puede entrar al cielo si no es a través de Jesús. Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Nadie nos puede abrir la puerta del cielo más que Jesús. Si no crean que Pedro es el portero en el cielo, como siempre oye uno eso, que él está encargado de la puerta del cielo. No, Jesús es encargado, nadie entra. ¿Qué tal si alguien viene con Pedro y era su pariente y dice, oye Pedrito, come on, amigo, soy tu primo, déjame entrar, pero nunca recibiste a Cristo como tu Salvador? El Señor está ocupado ahorita, ándale, dame chance. No, nadie entra al cielo sino por Cristo. Pedro está en el cielo, pero no sabemos qué está haciendo, pero no está cuidando las puertas, ¿verdad? No está cuidando la puerta, así es de que Jesús es el que tiene la llave y abre y nadie cierra y cierra y nadie abre. Y la última, la iglesia de la Odisea, la iglesia tibia, le dice el Señor Jesús,
y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice eso. Y esto, cuando dice el principio de la creación, se los voy a explicar más detalladamente la próxima semana, porque no quiere decir que Él fue el principio, que fue creado, el primero que fue creado, como los testigos de Jehová y los mormones, y muchos dicen que Él fue la primera creación, que era el arcángel Miguel. No. Jesús es eterno, lo vamos a ver claramente en primera de Colosenses 15 al 17, lo vamos a ver en Juan también, capítulo 1, versículo 3, donde Él es el principio y Él creó absolutamente todo. Amén. En el verbo era el principio y el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Todo fue creado por Él y nada de lo que ha sido creado fue creado sino por Él. Entonces claramente sabemos que solamente hay un Dios, y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora sí regresemos al versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Y déjenme darles un poco de historia de la ciudad de Sardis. Era una acrópolis. ¿Saben lo que es una acrópolis? Era como un cerro de 500 metros o 1500 pies de alto, y tenía solamente en un lado donde la gente subía y bajaba. Era una planicie arriba y la gente bajaba, y tenía otros lados que estaban mucho más escarpados, más rectos, como un precipicio. Y cuando los soldados deben de cuidar todos los lados, sobre todo cuando hay enemigos. Vino un rey, el rey Cresos. Él era el rey de esa provincia, de esa ciudad, de un imperio grande y poderoso de Lidia. Y era tan rico que una vez, cuando la ciudad fue destruida por un terremoto, y el emperador de Roma, porque esta era una provincia de Roma, el emperador de Roma les prometió mucho dinero para reconstruir su ciudad, y le dijeron: no, gracias, tenemos demasiado dinero, no lo necesitamos. Él se puso en guerra con alguien más, se fue. Sí, creo que es aquí. ¿Me oyen así? ¿Verdad que sí? Okay. Buenas noches. A dormir. A la camita, un poquito. Él les prometió ayudarles y no quisieron porque eran demasiado ricos, pero él se llamaba el rey Cresos. Pero déjenme nada más decirles. ¿Cuántos han leído en la Biblia el nombre de Ciro? Cyrus o Ciro. Es el que le dio a los judíos el permiso de volver a Jerusalén después de pasar 70 años. Un poquito de historia sobre esto. Israel tenía que dejar descansar la tierra cada 7 años, ¿verdad? Estábamos hablando hace un rato sobre eso. Y no la dejaron descansar por 490 años. Entonces le debían a la tierra y a Dios 70 años que no habían dejado descansar la tierra. Dios permitió que vinieran los babilonios, se los llevaran de prisioneros, esclavos a Babilonia por 70 años. Después de eso, Nabucodonosor, el rey en ese tiempo, vino Darío, el medo-persa. Eran 2 imperios que juntaron, el medo y el persa, y los persas eran los iraquíes, ¿no? Iraníes. Antes Irán se llamaba Persia, antes de la Primera Guerra Mundial. Entonces vienen y atacan esta ciudad, y lo que sucedió que los soldados flojos no estaban cuidando la ciudad bien. Solo estaban cuidando el lado donde pensaban que podían subir. Entonces el rey le ofreció una gran fortuna a alguien que encontrara un pasadizo secreto, un camino por donde pudieran escalar la montaña y tomarlos por sorpresa. Un soldado de Sardis se le cayó su casco, y uno de los otros soldados que estaban sitiando la ciudad vio por dónde bajó y por dónde subió. En la noche subió con un grupo de soldados y conquistaron la ciudad. La invadieron.
Pasan 200 años después de Nabucodonosor, luego viene Ciro, luego vienen los griegos y vienen los romanos. Y resulta que después que Alejandro Magno, el rey o el gobernador o emperador que haya sido de Grecia, viene a conquistar la ciudad, pero en eso muere. Su reino se divide en bajo cuatro diferentes generales. Uno de esos generales se llamaba Antíocos. Ese viene a conquistar de nuevo la ciudad de Sardis. ¿Y qué creen que pasó? Otra vez se durmieron. Y volvieron a subir, a encontrar el pasadizo, el camino, la grieta. La escalaron de noche y conquistaron la ciudad. Por eso Jesús les dice, aquí dice, vengo como ladrón en la noche. Porque dice, ya conozco su historia y ustedes no aprenden de la historia. Ya les pasó una vez y vuelven a cometer el mismo error. Sobre todo cuando hay soldados, todos los soldados abajo queriendo conquistar la ciudad y se quedan dormidos. Estaba leyendo, dice, de acuerdo al código 113 del servicio de la justicia militar, esto era, cualquier centinela o soldado o guardia que se encuentre tomado o dormido en su posición será severamente castigado. Dice, y si la ofensa es cometida en tiempo de guerra, su castigo es la muerte. Ahora piensen en esto. Si un soldado lo ponen a cuidar, de estar de vigía, de guardia en la noche, y sabe que el que se durmió antes que él lo mataron, ¿creen que se va a mantener despierto? Yo creo que sí, ¿verdad? Sí. Yo creo que sí. Entonces por eso les dice que va a venir como un ladrón en la noche. Y la Biblia nos dice que Jesús va a venir así en la segunda venida. Nadie lo espera. Los ladrones nunca avisan cuando dicen, le llaman a uno por teléfono, oiga, fulano de tal, sí. Oiga, quiero hacer una cita. ¿Cuándo no va a estar en su casa? ¿Para qué? Quiero venir a robarle su casa. Pero quiero hacerlo cuando no esté usted para no tener problemas. No, pues mire, déjeme ver mi agenda. No, ¿verdad que no le llaman a uno y le avisan? Tampoco los ladrones, como los ladrones lo avisan, el Señor va a venir de sorpresa también. El Señor puede venir ahora, ¿saben? Sí. No recuerdo la estadística, pero son más de 5,000 personas que mueren diariamente. Todos los días hay por lo menos 5,000 familias que pierden a alguien querido. Y eso no quiere decir que mueren de viejos. A cualquier edad. A cualquier edad pueden morir. Mi papá, mi mamá estaba en sus 30 cuando murió. A mi papá lo mataron cuando tenía unos 42, 43 años. Les aseguro que sobre todo él no esperaba partir de este mundo. El día anterior comió, durmió, estuvo todo muy bien, hasta ese día en que lo mataron. Nadie sabe cuándo el Señor nos va a llamar. Por eso yo desde que estaba joven siempre estaba preocupado a dónde voy a ir cuando muera. Y cuándo voy a morir, no sé cuándo, no sé cómo, pero a dónde voy a ir cuando muera. Me preocupaba porque voy a pasar toda la eternidad en un lugar. Y yo sabía que el infierno existe y que el cielo existe. Eso había aprendido en la escuela dominical, yendo al catecismo y todo eso. Pero siempre tenía la incertidumbre y la preocupación que no sabía dónde iba a ir. Y eso empezó desde que tenía yo unos 15, 17, 18 años. Porque yo conocía compañeros conocidos que habían perdido hijos más jóvenes que yo. Como digo, no todo el mundo vamos a morir de viejos. Y por eso tenemos que estar bien seguros a dónde vamos a ir en caso de que venga hoy como ladrón en la noche. Sí. Entonces el Señor les escribe, déjenme continuar, dice el versículo, terminando el 1, dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Por eso les digo, imagínense una iglesia que está muerta, quiere decir, tienen tienen los cantos, los servicios, clases para los niños, una iglesia grande. Lo que sucedía en la ciudad de Sardis era muy rica y la iglesia se había comprometido
con el mundo. Y la iglesia no tenía ningún efecto en el mundo por eso. La iglesia que no es perseguida es que no está haciendo nada bueno. Sí. La iglesia nació bajo persecución y va a morir, por si le llamamos así, bajo persecución. La iglesia va a ser perseguida intensamente durante la gran tribulación. Porque la Biblia nos dice que va a haber bajo el trono del Señor multitudes que nadie puede contar de toda lengua, tribu y nación. La iglesia ha sido perseguida y será perseguida por todo el tiempo mientras esté en la tierra hasta que el Señor venga por ella. Y esta iglesia estaba muerta, parecía que estaba viva, pero estaba muerta. Porque les digo, la iglesia de Sardis tendría lujos, tendría riquezas, pero era una iglesia, como le llaman, inclusivista. Todos son bienvenidos. Todo el mundo es bienvenido y aquí también todo el mundo es bienvenido. Pero luego no les decían que tenían que arrepentirse de sus pecados y cambiar su estilo de vida, entregar su vida, su corazón al Señor y seguirlo todos los días de su vida. La iglesia no ofendía, el evangelio ofende. Sí. Si uno va a predicarle a alguien, hablarle de Krishna, de Joseph Smith, de Charles Russell, de los testigos de Jehová, nadie se ofende. Pero si van a decirles que todo el mundo va a comparecer un día ante el nombre ante Cristo, mucha gente se ofende. El evangelio ofende. La verdad duele muchas veces, sobre todo si nos duele si estamos haciendo algo mal, ¿verdad? Pero es lo que debemos hacer. Esta iglesia aparentemente no lo sé, tendría todo, era popular, era grande, era rica, pero no tenía ningún efecto en el mundo. Entonces por eso dice, conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Y miren lo que les dice, sé vigilante, porque no se duerman, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. En todas las iglesias a través de la historia, cada iglesia tiene un remanente, un grupo que están completamente entregados al Señor. Sea mucho en número, sea poco, pero todos tienen un remanente. Tienen un grupo de fieles. Y el Señor dice, hay unos pocos. Hagan de cuenta, es como un fuego que está a punto de morir, ¿verdad? ¿Y qué hay que hacer para que reviva? Hay que echarle aire, ¿verdad? Sí. Hay que echarle leña, hay que echarle petróleo, yo no sé lo que le pongan, ¿verdad? Bueno, según lo que usen. Supe de una hermana que cada que enciende su estufa le pone gasolina primero y un día va a volar la casa. Ay Dios, ahí sí que está un poco arriesgado, ¿verdad? Vi un video de un hombre que estaba, seguro había algún topo, algo debajo en su yarda y le estaba echando gasolina, le echó gasolina y le aventaba un cerillo. Y de pronto, ¡pum! Voló toda la media yarda. No hay que hacerlo así, pero sí hay que mantener el fuego vivo, el fuego de nuestro amor, de nuestra lealtad, de nuestra adoración al Señor, porque si no, se va a morir, ¿verdad? Se va a morir. Por eso dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo. Pero miren, y arrepiéntete. Sí. Esta palabra es muy importante y es muy ofensiva. A mucha gente se le dice, arrepiéntete, inmediatamente dicen, ¿de qué? Pues de lo que has hecho. ¿Por qué he hecho? Pues, ¿has mentido alguna vez? Sí, ¿quién no? ¿Has robado alguna vez? Pues, tal vez, alguna vez. ¿Has deseado la mujer de tu casa? ¿Has tenido pensamientos sucios sobre o un hombre o una mujer, según quien sea? Pues sí. ¿Pero quién no lo hace? Bueno, la Biblia, ¿qué dice? Que ningún mentiroso, ni ningún avaro, ni ningún fornicario entrarán al reino de Dios. Ahí empiezan los problemas, porque nadie quiere reconocer que es pecador y que necesita arrepentirse. Pero Juan el Bautista vino predicando el arrepentimiento. Arrepiéntanse. ¿Qué les decían los fariseos? Manada de víboras. ¿Qué vino diciendo el Señor Jesús? Hipócritas, serpientes, sepulcros blanqueados. Arrepiéntanse. Luego viene Pedro después, cuando empezó su ministerio, después
Pentecostés, predicando el arrepentimiento. Juan vino predicando el arrepentimiento. Pablo vino predicando el arrepentimiento, porque si no hay arrepentimiento no hay cambio. Para que haya cambio en nuestra vida debe de haber arrepentimiento. Y sabemos que es verdadero si hacemos algo al respecto. Si realmente cambiamos nuestra manera de hablar o de vivir. Entonces por eso les dice, acuérdate de lo que has recibido y oído. ¿Has oído el Evangelio? Guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón. ¿Ven? Y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. El Señor nos da muchos avisos. Tenemos que escucharlos, tenemos que atenderlos. En Hebreos 4:13, busquen en sus Biblias o escuchen. Hebreos 4:13 dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Se fijaron? De todo un día le tenemos que dar cuenta al Señor. Dice, no hay cosa creada. Dice, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. De todo lo que hemos hecho. Claro, déjenme decirles, una vez que se arrepiente uno, sinceramente, Dios nos perdona de todo pecado. Amén. De todo pecado. Es más, cuando venimos a Cristo, Dios nos perdona de todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros. ¿Cómo es posible? Sí, porque cuando Jesús estaba en la cruz, ¿qué es lo que dijo? Terminado es. La obra de redención que había venido a ejecutar, a realizar, estaba terminada cuando Él expiró y entregó su Espíritu al Padre. Había terminado la obra que fue, para la que fue enviado. A ganar la salvación para cada uno de nosotros. Nosotros no buscábamos a Dios, ¿verdad? Bueno, yo crecí en la iglesia, pero no buscábamos a Dios, porque la Biblia dice que no hay nadie que busque a Dios. No hay ni uno bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Quién de ustedes tiene nietos o bisnietos ya? Están bien orgullosos de ellos, ¿verdad? ¿Quieren que les diga algo? Esos pequeñitas, esas criaturas hermosas pequeñitas son unos pecadores tremendos. No, pero no, al mío no, porque no ha crecido. Espérense que crezca. Cuando trabajaba yo en las escuelas observaba a los niños cómo jugaban en el patio del recreo. Chiquitos así, bien lindos que estaban. Yo me quería llevar una docena a la casa. Eran bien lindos, pero se peleaban, se empujaban, se jalaban, se quitaban los juguetes uno al otro y el otro iba llorando. ¿Por qué? Porque ya desde ahí enseña el ser humano sus tendencias a pecar. Todos, desde el momento que nace una criatura, es un pecador en potencia. Y mientras viva y crezca, va a pecar más y más. Pero Cristo vino a salvarnos de todos nuestros pecados. Él pagó todo el precio en la cruz para redimirnos. No tenemos excusas si nos vamos al infierno. Una vez que hemos oído el Evangelio, no tenemos excusa. No podemos llegar y decirle a Dios, pues yo nunca oí. A mí nadie me dijo. A decir, ¿te acuerdas? Y nos trae a la mente ese lugar, ese tiempo, esa persona cuando oímos el Evangelio. Todo depende de nosotros. En la Biblia dice que en el infierno es un lugar de tormento, de gemir y crujir de dientes. Gemir porque se van a arrepentir toda la eternidad de que tuvieron la oportunidad y la rechazaron. Van a llorar de tristeza, de ansiedad, de angustia, de dolor. Y de rechinar de dientes quiere decir que esos que nunca quisieron doblegar su corazón y sus rodillas ante Dios y todavía en el infierno están maldiciendo a Dios. Se nos hace increíble, pero es lo que la Biblia enseña. Jesús habló más del infierno que todos los demás escritores de la Biblia juntos. Nadie habló más del infierno que Jesús. Y Él sabe porque Él lo creó. Sí. El cielo, el infierno no fue creado para los hombres y mujeres. Fue creado para el diablo y sus demonios.
Pero los que deciden asociarse o aliarse a Satanás van a tener el mismo destino que él. Sí. Pero los que dicen, no, yo quiero irme al cielo, tenemos la opción. Hemos oído el Evangelio, nos arrepentimos de nuestros pecados, confesamos a Cristo como nuestro Salvador. Decimos, Señor, desde ahora tú dirige mi vida. Te entrego mi vida, mi corazón. Límpiame de toda inmundicia, de todo pecado. ¿Y saben lo que hace? No dice, déjame pensarlo. No, instantáneamente así. Los limpia de toda maldad. Amén. Porque es lo que dice la sangre de Cristo, nos limpia de todo pecado. Es lo que dijo Juan a sus discípulos cuando vio a Jesús caminando, empezando Jesús su ministerio, y Juan estaba terminando el de él. Fue ahí el Cordero que quita el pecado del mundo. Amén. Y dos de sus discípulos de Juan dejaron a Juan y se fueron con Jesús. Sí. Y él no se enojó, dijo, él debe de crecer y yo debo de menguar. Él vino solamente a preparar el camino para Jesús. Jesús comenzó su ministerio y lo terminó, y luego después ascendió a los cielos y designó a sus discípulos, a sus apóstoles y a todos los creyentes a seguir con el Evangelio. Dios, déjame decirlo de una manera que no se oiga muy fuerte, Dios le quita la vida a sus siervos, terminan su carrera, pero el ministerio sigue. Otro lo toma. Murieron los apóstoles, otros tomaron su lugar. Murieron esos, otros tomaron su lugar y hasta nuestros días. Yo estoy aquí ahorita, mañana pasado, yo me voy. Él se queda aquí o Dios pone otro. O él se va antes, no sabemos. Dice, ¿qué pasó? ¿Ya me quieres mandar al cielo? Es el mejor lugar, ¿verdad? Sí. ¿Qué mejor lugar? Pero lo que queremos que, ojalá y el Señor venga antes y nos lleve a todos. Amén. Ese es nuestro deseo, nuestra oración, ¿verdad? Pero si no, que la obra continúe hasta que Él venga. Amén. Pero que le seamos fieles, que esta iglesia, aunque sea pequeña, que sea una iglesia fiel, que el Señor venga. Es más, que cuando nos mira, como está viendo ahorita, que nos mire y dice, pues, son pocos, pero son fieles. Amén. Son fieles. Y los que faltan, también los que son. Y los que no son, pues Él los conoce, ¿verdad? Porque solamente Dios conoce el corazón de cada persona. Yo no puedo decir, pues ese no es salvo. Si no lo conozco bien, no puedo decirlo. Claro, nosotros podemos juzgar por los frutos, ¿verdad? Ahí se ve, el Señor Jesús dijo, por sus frutos los conocerán. Pero bueno, el Señor les está diciendo que los ha encontrado, esta iglesia está prácticamente muerta. No ha hallado sus obras perfectas delante de Dios. Les acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Imaginémonos en esto es maravilloso. Este versículo me encanta. Al que venciere. ¿Cómo podemos vencer? Viniendo a ser hijos de Dios, recibiendo a Cristo como nuestro Salvador. Venimos a vencer el pecado, la muerte y el demonio, ¿verdad? Y dice que no han manchado sus vestiduras. En la antigüedad, cuando un rey tenía una fiesta, por ejemplo, su hijo se iba a casar, hacía una gran fiesta. Y tenemos una parábola del Señor Jesús sobre esto en los evangelios, que mandó a sus siervos a invitar a un montón de gente, ¿verdad? Y les dieron a todos vestiduras. Leía yo que según eso las vestiduras eran blancas, muy elegantes, muy bonitas, apropiadas para una fiesta de una boda del hijo del rey. Pero en eso encuentran a alguien que viene con sus overoles, o llegó en shorts. No sabemos cómo vino, pero vino en la ropa inadecuada. Y el rey, que andaba
recibiendo a todos y examinándolos, ve que alguien viene inapropiadamente vestido. Que me cuenta un mecánico que llega todo lleno de grasa o de jardinero que andaba en la tierra y lo ve y le pregunta: ¿cómo entraste? ¿Quién te dejó entrar? Y dice: átenlo. Le dice a sus siervos: átenlo y échenlo para afuera, donde será el gemir y el crujir de dientes. Échenlo al infierno, ese no pertenece aquí. Pero los que son dignos van a vestir vestiduras blancas. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo podemos nosotros obtener vestiduras blancas? No es yendo a comprar ropa blanca, ¿verdad? Está hablando espiritualmente. Nosotros vamos a recibir esas vestiduras blancas del Señor Jesús. Él va a remover nuestras vestiduras sucias de pecado, de maldad, de mundanidad, de carnalidad, y nos va a vestir con su justicia, con su perfección, con su hermosura. Nos va a vestir hasta cierto punto de su gloria, porque nos vamos a tener las vestiduras como Él, blancas, blanquísimas, y esas las vamos a tener para siempre. La justicia de Él. Vamos a recibir el premio de todo lo que Él hizo. No, aquí tengo, hermano. Gracias, deja echarme una. Nosotros no hemos hecho nada más que recibir. Porque la salvación no se gana, no se merece. Sí. La salvación es un regalo que Dios nos da. Porque nada podemos hacer, porque nuestras obras son sucias para empezar. Nos dice la Biblia en Isaías que son sucias como trapos de inmundicia, pero su sangre nos hace más blancos que la lana y más blancos, puros que la nieve. Entonces, Él hace todo el mérito. Él es el que fue a la cruz a pagar por nuestros pecados. Ahora nosotros lo único que tenemos que hacer cuando escuchamos el Evangelio es recibirlo. Amén. Y entregarle nuestra vida, nuestro corazón. Y Él nos da todo eso que tiene prometido para los que lo aman. Como dice la Biblia, que ojo no ha visto, ni oído ha oído, ni ha entrado en el corazón del hombre las cosas que Dios tiene preparadas para los que lo aman. Amén. Por mucho que queramos exagerar, en nuestra imaginación no podemos ni siquiera comenzar. Lo que Dios ya tiene preparado para los que lo aman. Y continúa diciendo, dice: y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Qué quiere decir eso? El libro de la vida. Hay diferentes versiones. Unos creen que toda persona cuando nace su nombre es escrito en un registro. Y todos los que rechazan a Cristo, su nombre va a ser borrado. Otros creen que todo el cristiano que su nombre es escrito en el libro del Cordero de la Vida, nunca será borrado. Y eso es verdad. ¿Saben por qué? Porque es lo que nos dijo el Señor Jesús. ¿Recuerdan? Dijo: nadie viene al Padre sino por mí. Dijo: todo el que venga a mí, yo no lo rechazaré. Todo el que el Padre me dé, no lo rechazaré. Dice: nadie los puede arrebatar de la mano de mi Padre. Todos nosotros que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, tenemos nuestros nombres escritos y nada los puede borrar. Él no los va a borrar porque Él ya pagó el precio por nosotros. Y Él sabe cómo vamos a vivir. Dice: bueno, ¿y qué tal si lo rechazo? ¿Qué tal si yo decido volver al mundo y hacer lo que hacía antes? ¿Pierdo mi salvación? Hay dos explicaciones sobre eso. Si es verdaderamente cristiano, no va a volver al mundo. Y si vuelve por un tiempo, va a regresar.
Pero si no es cristiano, se va a ir y no va a volver. Si se va, como dicen en Primera de Juan capítulo 2, ¿recuerdan? Lo estudiamos el otro día, el jueves. El martes. La oración. En la oración. Sí. Sí. Bueno, ella recuerda mejor que yo. Dice, se fueron de nosotros porque no eran de nosotros. Es verdad, una pregunta que alguien hizo. Ana. Dice, se fueron de nosotros porque no eran de nosotros. Si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Pero se fueron para comprobar que no eran de nosotros. Porque si somos cristianos no nos vamos a alejar. ¿Quién nos ofrece mejor? ¿El diablo o Jesús? Cristo. El diablo nos ofrece dolor, tortura, martirio, enfermedades, traición, odio, rencor, penumbras y muerte eterna. ¿Queremos eso? No, Dios nos ofrece la gloria, la vida, la luz, la relación con Dios, la intimidad con el Altísimo. No hay comparación. Los que somos cristianos lo vamos a seguir. Por eso dice la Biblia que los cristianos perduran, permanecen, ¿no? Aunque se desvíen un poquito, regresan rápido otra vez. Porque ven lo que el mundo ofrece y dicen, no, esto no es lo que yo quiero para mi vida. Como el hijo pródigo. Ejemplo clásico, el hijo pródigo se fue del padre, le pidió su herencia, se fue y la gastó. Y dice la Biblia en todo tipo de pecados. En nuestros días podríamos poner todo, prostitución, drogas, borrachera, los casinos y todo eso, las apuestas, qué sé yo, peleas de gallos y de guajolotes o lo que haya. Se fue y gastó todo su dinero, pero un día recapacitó y dijo, aquí no me dejan comer ni la comida de los cerdos. Y allá los empleados de mi papá viven mucho mejor. Me voy a regresar y le voy a decir, papá, he pecado contra ti. En otras palabras, ¿me das trabajo, papá? Hazme como uno de tus siervos. Y sabemos la historia que hizo el papá cuando lo vio venir allá todo jorobado, todo avergonzado. Corrió y lo abrazó y lo besó. En primer lugar, los judíos, ¿cómo le llaman? Dignificados, elegantes, ricos, nunca corrían. Ellos nunca corrían. Era vergonzoso para un hombre de alta alcurnia o posición correr. Él corrió y lo abrazó, aunque olía a puro marrano. Y lo besó y le dijo, y empezó con su discurso. ¿Y qué le dice el papá? Tráiganle calzados nuevos, pónganle una túnica y pónganle un anillo, porque este hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida. El cristiano siempre regresa a lo que dejó. Entonces, por eso aquí nos dice que los que reciben las ropas blancas van a estar siempre delante del Padre, porque un día vamos a terminar ahí en 1 Corintios 1, 11:31. Dicen, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Tenemos que examinar nuestros corazones a nosotros mismos. Y si vemos que hay algo mal en nuestro corazón, hay que confesarlo. Si nos juzgamos a nosotros mismos, Dios no nos va a tener que juzgar a nosotros. Nos vamos a arrepentir y le vamos a pedir perdón. En Colosenses 3:5 al 10, miren, esto es a lo que nos llama aborrecer, a dejar. Colosenses 3:5 al 10 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también
vosotros todas estas cosas. Y continúa: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Y miren, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Revistámonos del nuevo. Tenemos un cuerpo nuevo, podemos decir, espiritual. Dejamos la vida de pecado, dejamos las cosas del mundo y ahora vivimos completamente para Dios. En Juan 6:39, si voy a salir conmigo ahí, Juan 6:39. Juan 6, el Evangelio de Juan. Dice Juan 6:39. Dice: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada. Esa es la voluntad de Dios. Dios quiere que todos vengamos al arrepentimiento. Por eso dice que de todo el que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Ahora en el mismo Juan 10:29, Juan 10:29. Miren lo que dice de las ovejas. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y luego dice en el 30, solamente una frase: yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre uno somos. Nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. El Padre y yo somos uno. En otras palabras, tampoco las arrebatan de mi mano. Todas mis ovejas están seguras. Amén. Hasta ahorita no ha perdido una. Amén. Y nunca perderá una. ¿Por qué? Porque Dios es todopoderoso. Así es de que tenemos la seguridad en Él, de que estamos bien seguros. En Tito 3:5, solamente escúchenla, se los leo. Dice: nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la renovación, de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. No, está bien que mejor que me sigan y lo lean. Y si no, escuchen de nuevo. Nos salvó. No dice nos va a salvar. Nos salvó cuando le entregamos nuestro corazón y lo confesamos como nuestro Salvador. Nos salvó, no por obras de justicia que hubiéramos hecho, sino por su misericordia. De nuevo, la salvación es por gracia a través de la fe, no por obras para que nadie se gloríe, nos dice en Efesios 2:8 y 9. Dice: por el lavamiento de la regeneración, nos lavó de todos nuestros pecados y nos regeneró, nos dio vida eterna, nos dio la salvación. Y por la renovación en el Espíritu Santo, como cuando recibimos a Cristo, recibimos el Espíritu Santo. Él viene a morar en nosotros y nunca más nos va a dejar. Nunca más se va a dejar de nosotros. ¿Qué son? Ay, caramba. Se me acabó el tiempo. Así es que no se desesperen. Bueno, estamos ayunando, ¿verdad? No hay diferencia. Muchas veces hay pastores que actúan como si la iglesia perteneciera a ellos, pero la iglesia pertenece a Jesús. Todas las ovejas son del Señor Jesús, incluyendo el pastor, porque Él nos compró con su propia sangre. Esta iglesia de Sardis parecía viva, pero estaba muerta. Se veía muy bien por fuera, pero por dentro estaba llena de huesos muertos, como Jesús dijo, las tumbas. Bonitas por fuera, pero llenas de huesos. Olía bonito por fuera, pero apestaba por dentro. Qué triste, ¿verdad?
les conté la historia del hijo pródigo. Dice, nosotros fuimos hechos en Efesios 2.1. Vayan conmigo a Efesios 2.1. Efesios 2.1. Está por aquí. Gálatas, Efesios 2.1. Y Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Y de una vez vamos al 8 y al versículo 8 y 9 del mismo Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. No por obras para que nadie se gloríe. De nuevo, la salvación es un regalo que Dios nos da cuando lo recibimos y nos arrepentimos de nuestros pecados. El pecado es la muerte de la voluntad. Si le hacemos caso, nos va a seguir esclavizando. Si aceptamos su invitación, llega el momento en que ya no vamos a sentir vergüenza, remordimiento o dolor. Tenemos que confesarlo y dejarlo. Los hábitos, si algo se hace seguido, se convierte en hábito y después ya es casi imposible perderlo. Dijo el filósofo Séneca, dijo que el hombre viene a odiar y amar su pecado al mismo tiempo, porque sabe que el pecado lo tiene esclavizado, pero lo ama tanto que no lo quiere dejar. Por eso hay que arrojarlo, como les he dicho antes, hay que cortarlo en pedazos y tirarlo al pecado, porque si no nos va a llevar a la muerte. De nuevo, el pecado petrifica nuestros sentimientos, nuestras emociones. Así es de que por eso nos dice atentos, despiertos, para que no nos agarre el enemigo descuidados. Amén. Amén. Y les voy a pedir que cierren sus ojos, por favor, y les quiero hacer una invitación. Yo sé que algunos ya lo han hecho, si algunos lo han hecho, que confesemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Él vino a este mundo a darnos la vida eterna. Murió en la cruz para limpiarnos de todos nuestros pecados, para adoptarnos a su familia. Si lo recibimos, recibimos la gloria, la vida eterna. Si lo rechazamos, dice, Él nos va a rechazar también. Entonces, que voy a pedirles que oren conmigo, con todo su corazón. Y todos lo hagamos juntos. Señor bendito. Repítalo, por favor. Señor bendito. Me arrepiento de mis pecados. Te pido que me perdones. Que me laves. Que me santifiques. Que me adoptes a tu familia. Te reconozco y te confieso como mi Salvador. Y desde ahora viviré para ti todos los días de mi vida. Gracias por aceptarme tal y como soy. Te pido que no me dejes como soy, sino que me transformes cada día más en la imagen de tu Hijo. Gracias por aceptarme como tu Hijo. Y ahora te puedo llamar papá. Mi Jesús, mi Señor y Salvador. Amén. 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 Dios los bendiga, mis hermanos. Que tengan un día muy bendecido en el Señor. ¿Saben? Vale la pena seguir a Cristo. Amén. El premio es la gloria eterna. Dios los bendiga. Que tengan una linda semana.